ministerio profético tiene que ser restaurado en la casa de Dios. Pero lamentablemente el enemigo trabaja demasiado para que los profetas no sean aceptados. Para mí es un privilegio compartir con ustedes, ya por una simple razón, porque la asignación que nosotros tenemos, los profetas, es una asignación muy fuerte, es una asignación divina, no basada en el razonamiento ni en el pensamiento humano, sino es algo divino. Ya imagínense, aquí hay 3, 4 profetas. Ya, si hay más profetas aquí, gloria a Dios. Siempre voy a decir bienaventurada, o mejor dicho, una iglesia que tiene profeta es una iglesia bendecida por Dios. Con eso no quiero decir que los pastores no, pero si vamos a hablar de niveles de unción, de ministerio, hay 5 ministerios que son muy distintos. Entonces, bienaventurada y un departamento, una ciudad que tiene profeta es una ciudad bendecida por Dios. Y quiero que preste atención, una nación donde son reconocidos los profetas, la nación es una nación bendecida por Dios. Les voy a dar un ejemplo y vamos a ver de lo que dice la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice el libro de Oseas, ¿se acuerdan? Oseas capítulo 4 verso 6, dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muy bien, existen 2 clases de sabiduría: la humana, la que usted recibe de otras personas, más la sabiduría que desciende de lo alto. Y el hombre, nunca usted va a poder conocer a Dios ya a través de los libros o de teología. A Dios se lo conoce a través de una relación personal con Él. Yo les voy a decir algo, me impresionó ya el otro día, yo tengo unas imágenes grabadas, un hombre de Dios, voy a decir así, que lleva por título apóstol, y lo dijo allá en la marcha para Jesús. Dijo: voy a ser sincero, yo no oro mucho. Y la tengo las imágenes. Me impresionó eso, que un apóstol diga: yo no oro mucho. Ya, ¿qué sería de nosotros si nosotros no paramos en la presencia de Dios? ¿Qué sería del hombre si uno no pasa en la presencia de Dios para traer una revelación divina? Una cosa es tener un conocimiento, moverse por una emoción, pero otra cosa es moverse por una revelación. Son 2 cosas muy distintas. Entonces es importante que usted pueda entender lo que dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabe qué significa eso? Conocer el mundo espiritual, conocer cómo trabaja el enemigo, conocer cómo poder enfrentar al enemigo. No es fácil. Si usted se va al Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Israel tenía una guerra, una batalla, todo el tiempo consultaban a los profetas de Dios. Y muchos dicen que ya fue para el Antiguo Testamento. ¿Saben qué debería hacer la iglesia? Y perdóneme, pero aunque no me pidan perdón a mí, pedir perdón a los profetas. ¿Y saben por qué? Porque los profetas son rechazados. ¿Cómo queremos enfrentar una batalla? Pero los profetas están en el Antiguo Testamento. Y muchas veces el hombre divide la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando le conviene. ¿Han escuchado de ese texto bíblico que dice: si se humillase mi pueblo? Todo el mundo lo dice, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Y por qué entonces utiliza el Antiguo Testamento cuando a usted le conviene? La Biblia, la palabra de Dios, es inmutable, es eterna, porque es la palabra de Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. A Él sea la gloria. Dios no cambia. El quien cambia es el hombre. Y sabe, lamentablemente, ya la teología nos ha alejado al hombre de Dios. Usted puede ser muy intelectual, puede conocer mucho, pero no puede conocer usted a Dios a menos que no pase tiempo con Dios, a solas con Él.
Como profetas tenemos una gran responsabilidad sobre nuestra nación. Y yo voy a seguir. Hace mucho tiempo que empecé a hablar de lo que venía a Santa Cruz, de lo que venía a Bolivia, y nadie la creía. A mí me pueden decir lo que quieran, pero yo sé por dónde va el enemigo. ¿Usted sabe? Sí, yo sé por dónde va el enemigo. ¿Y por qué? Porque paso tiempo en la presencia de Dios. Porque paso tiempo, pero tiempo en la presencia de Dios. Y yo soy un hombre, tengo mucha gente que viene y me sigue. Tengo mucha gente que sabe que yo no me muevo por una emoción, sino por una dirección. Cuando uno entiende eso, entonces empieza a cambiar. El ministerio profético tiene que ser restaurado en la casa de Dios por una sencilla razón. Escuche usted esto. El ministerio profético es un ministerio de alta sensibilidad espiritual. Lo que le voy a hablar es fuerte. Ahí está mi esposa, ahí está ella. ¿Sabe cuánto me cuesta buscar a Dios para traer una palabra de parte de Dios para ver cómo está Bolivia? Hace tiempo, vuelvo a reiterar, cuando el Señor me empezó a mostrar que venía todo esto, yo me sorprendí, empecé a orar y a guerrear y a luchar, y la gente no entendía. Y muchos pastores agarraban y decían y dicen: no, Dios pelea la batalla por mí. Sí, es verdad. Pero cuando tú entiendes lo que significa una batalla, Dios lo puede deshacer. Entonces, ¿por qué estamos así como estamos? Dígame, ¿por qué Bolivia está como está? Dígame, ¿por qué Venezuela está como está? Y es el mismo Dios de los venezolanos que el nuestro. ¿Por qué Venezuela está así? Cuando yo empecé a consultar al Señor, la respuesta fue: porque no le creyeron a los profetas, porque no creyeron a mis profetas. ¿Y qué tengo que hacer, Señor, para cambiar? Vas a proclamar, vas a proclamar. Y desde entonces es una bendición grande tener estos varones. ¿Sabe qué debería hacer la iglesia? En vez de tirarle piedra, en vez de apedrearlo, ¿sabe qué debería hacer la iglesia? Pedir perdón a los profetas. ¿Sabe qué debería hacer la iglesia? Cubrir a los profetas, cubrirlos en oración, cubrirlos a ellos. ¿Saben por qué? Porque son tesoros valiosos, como también es usted. Cada uno tenemos un ministerio diferente. Yo al pastor lo veo un tremendo maestro. Yo siempre lo vi un tremendo maestro. Entonces, la sensibilidad espiritual que está depositada sobre estos radares sobre los hombres, mujeres que se mueven proféticamente, no por voluntad humana, sino por voluntad divina. No es el hombre que busca a los profetas, no, es Dios el que le elige quién va a ser su profeta. El ministerio profético es un receptor de guía espiritual de parte de Dios para su pueblo. Cuando yo fui entendiendo eso, hace muchos años, yo me sorprendí. Cuando el Señor me dijo: yo te levanto como profeta, yo no creía ni papa, porque soy pastor de una iglesia bautista. Yo no creía ni papa. Pero cuando el Señor me fue preparando y me dijo: 20 años te voy a preparar. Ya van 17 años preparándome. No es de la noche a la mañana. Yo lo veo a ellos, lo veo a él. Yo oro mucho por vos, por ustedes. Yo los aprecio mucho, los quiero mucho. Y sé que están aprendiendo muchas cosas. Y sé que han pasado por la trituradora, que han sufrido y han llorado. Pero era necesario que pase. Porque ustedes se van a dar cuenta que los profetas somos los despreciados, los rechazados. Los profetas vivimos solos, caminamos solos porque no nos entienden. Hablamos idiomas distintos. Por eso es lo que la gente no entiende, no lo conocen a los profetas. Yo siempre le voy a decir: antes de juzgar a un hombre de Dios, primero
escúchalo y después júzgalo. Primero pesa la palabra de un profeta, pesa lo que está hablando, y después puedes juzgarlo y tirarle piedras si quieres, porque un profeta verdadero nunca se va a desviar ni a derecha ni a izquierda, sino la justicia, la plomada está puesta sobre los profetas. El pastor habló de los profetas de Baal. Les digo algo y no lo voy a desanimar. Estoy en el lugar correcto, por eso voy a hablar a las personas correctas, que son ustedes. Yo no tengo problema en parar y decirme donde lo diga, donde sea, si el Señor me dice, porque yo no le tengo miedo al hombre, mas le tengo temor a Él. Y Él me dijo un día: vas a hablar lo que yo te diga que hable, y vas a callar lo que yo quiero que calles. Si usted está entendiendo, diga gloria a Dios. El ministerio profético es un radar, es algo divino. El ministerio profético ocupa un lugar muy importante en la iglesia del Señor. Usted debe entender eso. ¿Sabe por qué? Porque hay hombres y mujeres proféticos que saben que estos hombres y mujeres son corajudos, no son cualquier cosa. Son guías solitarios, apasionados por hacer la voluntad de Dios. Su llamamiento es sobrenatural. Su llamamiento es divino. Su llamamiento es divino. Por eso, cuando nosotros entendemos que un profeta no actúa con patrones establecidos, es un hombre, una mujer consagrado y sin apego a la vida terrenal. El hombre está acostumbrado, y Dios le dijo al profeta: no mire lo que tiene al frente. Le dijo a Samuel, ¿está conmigo? Eso le dijo, no mires. Generalmente el hombre mira lo que tienes al frente. Los profetas estamos desconectados de este sistema, vivimos acá, pero no dependemos del materialismo, no dependemos de este sistema, porque dependemos del Todopoderoso y a su nombre. El ministerio profético tiene que ser restaurado, tiene que ser restaurado en la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el profeta de oficio está preparado para los aplausos, para el sufrimiento, para la injusticia, para la soledad. No es fácil. A mí muchas veces me han dicho: ay, yo deseara tener la unción. ¿Estás seguro? Si tan solo supieras cuánto he pasado por la trituradora, por el horno de Dios, cuántas veces el Señor ha tapado la boca de los leones. Si tan solo usted supiera. Y no vengo a hacerme el grande, no, porque una de las características de los profetas genuinos es su humildad. A uno por eso lo juzgan, lo apuntan. Yo tengo gente que ellos me conocen. Yo aquí, y siempre les digo aquí, yo soy distinto porque estoy en guerra. Y yo tengo gente que si yo le digo vaya y tráigame esto, corren. Ellos están atentos, así están los ojangos y así las orejas, escuchando. ¿Para qué? Para decirle hagan esto, y corren. Cuando estoy aquí es una batalla, es una guerra. Pero cuando estoy con ellos, cuando no estoy predicando, soy un padre para ellos. Ahí tengo gente. La humildad es una de las características de los profetas. Por eso el profeta le encanta ser corregido. Imagínense el peso que tenemos, la responsabilidad que tenemos nosotros los profetas. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Presta atención en el libro de Oseas, capítulo 12, verso 13. Y por un profeta Jehová sacó al pueblo de Israel. Wow. Por un profeta, dice la palabra, Oseas capítulo 12, verso 13. Por un profeta sacó al pueblo de Israel. Y escuche esto: y por un profeta Dios cuidó al pueblo de Israel. ¿Sabe? No hace mucho lloré harto, porque después de muchos años entendí lo que significa profeta de nación.
Me derramé en lágrimas. No quería salir de ahí. Le pedí perdón. Como el Señor me mostró a través de una visión en la cual ahí en el barrio donde yo estoy murió una persona. Y el Señor me dijo: ¿te has dado cuenta quién murió? Yo le dije sí, pero no me daba cuenta en realidad. Y me dice: tú eres la autoridad en tu barrio. Y yo había perdido esa autoridad, permití que alguien muera. Le pedí perdón al Señor, derramé vino, pedí perdón. Y desde ese día me paré en la plaza, vi en el centro del barrio y tomé mi autoridad. Y le dije a los espíritus demoníacos: salgan de este lugar, porque hay autoridad en este barrio. Y desde ese día todo empezó a cambiar. Usted vaya allá, no va a encontrar bebidas alcohólicas, rocola, no va a encontrar nada donde nosotros estamos, porque aprendí a tomar mi autoridad. Hoy, por eso le digo, le pedí perdón a Dios, porque somos los profetas que deberíamos de pararnos y no permitir que los profetas de Baal entren a nuestra nación. Somos nosotros los establecidos, porque la guerra es una guerra de altares, es una guerra de profetas, es una guerra de dioses, es una guerra de palabras. Yo entiendo muy bien lo que significa todo eso. Escuche eso, el otro día me vendieron, no sé si lo viste, hermano, viste el video. Yo vi, me vendieron un video, el 2016, en La Paz. ¿Sabe qué me entristeció? Lloré, me dio rabia, de todo me vino. Que el 2016, en La Paz estaban entregando la espada del Espíritu al presidente. ¿Cuántos sabían eso? Levante su mano si sabía eso. ¿Sabe qué me dio pena? Cuando empecé a ver, dije: wow, alianza contra el impío, entregando el arma, entregando la espada del Espíritu. ¿Sabe qué significa eso? Que si yo tengo un arma de fuego, se la entrego a mi enemigo y yo me quedo sin arma. Qué pena me dio. Y todo lo que le estoy diciendo simplemente es para darle una dirección. ¿En qué dirección tiene que orar Renadi? No vengo a criticar a nadie, sino para que oremos. Y el Señor me dijo a mí que las personas que fueron y entregaron la espada del Espíritu deberían de pedir perdón a la iglesia de Dios. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Ese mismo día, nosotros aquí en Santa Cruz, con ACE Santa Cruz, habíamos levantado un altar de adoración. Mientras ellos entregando la espada del Espíritu, nosotros en Santa Cruz estábamos adorando a Cristo Jesús. Fue ese día que entró un torbellino. Tenemos imágenes impresionantes. Entró un torbellino del lado sur. Me costó años entender sobre los torbellinos, los vientos de Dios. Me costó años ver los tipos de profetas que hay en la palabra de Dios, porque no todos los profetas son igual. Por eso, cuando uno conoce su identidad, el enemigo tiembla. Usted debe conocer su identidad. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que usted tiene? Porque si usted no conoce su identidad, va a caminar sin rumbo y sin dirección. Cuando la iglesia del Señor es un organismo poderoso. Si usted tan solo escudriña la Biblia y ve sobre los dones espirituales, hay dones de poder, todos los dones son impresionantes. El arsenal espiritual que hay en la iglesia, y no se está utilizando ese arsenal espiritual. Hay algunos, todos tenemos dones, desde el más chico hasta el más grande, pero hay algunos que todavía están sin usar, empaquetaditos, 0 kilómetros. ¿De qué sirve que la iglesia tenga dones, talentos? Los profetas traen los diseños de Dios para una ciudad y para una nación. Lo triste es que el hombre siempre quiere hacer a su manera, ¿no? Y no a la manera de Dios.
El hombre se emociona, pero no consulta a Dios. Cuando tú no consultas a Dios, estás ofendiendo a Dios. Cuando tú no consultas a Dios, significa que no eres humilde. Y te lo voy a mostrar con la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta que uno quiere hacer algo, pero ni siquiera consulta a Dios? Yo tengo que ir a La Paz. Les pido que oren por mí, no les voy a decir qué voy a hacer. Después tengo que ir a Cochabamba. Me encantaría hablar con ustedes, con el grupo de pastores de Renadi. Les voy a enseñar algo. Los profetas son radares que recibimos y nos conectamos. Les doy un ejemplo. El otro día, cuando estábamos en la marcha para Jesús, allá en el Cristo, ya no ves que la señal se nos fue, no había el internet, estaba muy bajo. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? ¿Por qué? Porque estaba saturado. Bueno, pero ¿sabes qué? No se veían las imágenes. Los profetas tienen que conectarse con el trono de la gracia para traer una revelación fresca, porque cada día es una lucha. El enemigo nunca se queda en un lugar, el enemigo se mueve de un lugar a otro. Un día, hace mucho tiempo, cuando venía todo esto, el Señor me dijo que les diga a la gente que vayan a las alcaldías y tomen los cristianos la alcaldía. Nadie hizo caso. Y sin embargo los brujos, los chamanes van y hacen sus sahumerios. Ellos están más activos, se mueven más. Pero el cristiano está sentado, gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios dice, de su interior correrán, ¿qué? Aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios siempre está fluyendo, moviéndose. No está como está el hombre o en las iglesias, pasivos. Escuche esto. Yo empecé a preguntarle al Señor, ¿qué fue lo que pasó? Porque la marcha fue hermosa, ¿cierto? Preciosa. Pero analicemos. Reitero, por favor. Se está grabando esto. No vengo a acusar a nadie. Vengo a traer y para corregir. ¿Está conmigo? Para que nosotros no cometamos errores. Para que Renadi no cometa errores. Y que muchas veces no se dan cuenta de las cosas que el hombre, por tan solo una emoción y no por una dirección. Porque el hombre que se mueve por una emoción se va a perder, porque no va a saber dónde va a ir, qué paso va a dar. Pero cuando uno se mueve por una revelación, cambia y se van a dar cuenta que la vida de la persona es distinta. Le doy un ejemplo. Levanten la mano los que estuvieron en la marcha para Jesús. Estuvieron ahí al frente del Cristo. ¿Cuántos shofares había? Menos la Emanuel, pues ya les di. ¿Cuántos había? ¿Sabe que somos los profetas? Observadores. ¿Cuántos había? No, estamos hablando del altar. Uno. ¿Sabe qué me enseña la Biblia, la palabra de Dios? ¿Sabe qué me enseña? ¿Se acuerda los muros de Jericó? Y eso está en Josué capítulo 6, verso 4. ¿Sabe cuántos shofares había? A ver, lea la Biblia. Lea la Biblia. No iba a tocar eso, bueno, pero ¿qué dice? ¿Cuántos eran? ¿7 qué? ¿7 qué? ¿7 qué? Ahí nomás, después. Bonito se tocó, ¿no? A mí me gustó. Pero déjeme decirle algo, me entristeció.
Si yo haya estado arriba, le decía al que estaba diciendo, al que estaba dirigiendo, por favor convoca a todos los que tienen shofares allá, a todos suban al altar y toquen las trompetas de Dios. Pero no hay dirección. Y había uno. Y la Biblia dice que habían 7. Por eso, hace tiempo cuando el Señor me dijo, nosotros en la iglesia tenemos varios shofares y estamos orando por más para tener una compañía de shofares. La idea es enseñar a otros, a que la iglesia entienda. Les voy a mostrar algo que significa el shofar. Humanamente no pasa nada, es un sonido bonito, pero espiritualmente cuando suenan los shofares, el enemigo sabe, tiembla y sabe que es tiempo de huir. La guerra que enfrentó fue una guerra, ni guerra fue siquiera, fue un diseño de Dios. ¿Sí o no? En cada batalla siempre hay un diseño para la batalla. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia? Hagámoslo como en tal parte, funcionó. Hagámoslo como en esto, funcionó. Hagámoslo, sí, ya eso pasó. Pero cuando nosotros recibimos una palabra, le voy a dar un testimonio. No me acuerdo si le conté, un testimonio. Hace tiempo, una persona fue todo así, estaba torcido. Ya, y el Señor me dice que le ponga una lechuga acá. ¿Qué tiene que ver una lechuga con todo torcido? No podía ni agacharse, no podía ni moverse. Y le pongo la lechuga y yo me pongo a mirar. Y esa persona sanó. ¿Pero por qué? Porque Él da la estrategia, los diseños, y en Él se hace como Él quiere y no como el hombre quiere. Las cosas cambian. Por eso es lo que la iglesia tiene que volver a las raíces mismas. Imagínense ese día, y a mí, apóstol, de verdad me molesta, y perdónenme, me molestan, ya que cuando hay pastores grandes, yo por naturaleza soy grande. De verdad se lo digo, por naturaleza soy grande. Al igual que usted por naturaleza es grande. No es cualquier mequetrefe usted. No somos. Imagínese, la gente pidió perdón allá, ¿no? Y toca un texto bíblico: si se humillase, en el cual todo mundo lo sabe. Pero ¿qué significa humillarse? Se lo voy a mostrar ahora. Pidieron perdón para la unidad y dijeron un montón de cosas. Pero yo me pongo a pensar, solamente los grandes estaban en la tarima, ¿no? Puros apóstoles, ¿no? Y por favor, vuelvo a reiterar, quiero dar dirección a Renadi. No juzguen ni critiquen a nadie. Me estoy asegurando de eso. Sino para que usted ore. Estaban los pastores, apóstoles de iglesias grandes. ¿Y los pastores de iglesias chicas? ¿Dónde están? Díganme. Yo le garantizo que si invitasen a un pastor de una iglesia pequeña, lo bendecerían a ese siervo y lo motivarían a ese siervo. ¿Cuál es el problema? Iglesias grandes. Gloria a Dios. Bueno, ya, Dios hace como quiere y con el que quiere. ¿Sabe que una de las cosas que me molesta? Que los pastores se inflan y cuando hay congresos, llegan a la hora que van a predicar, terminan de predicar y ¡fu! Alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde está la humildad? Dígame. Cuando vienen los profetas, los de iglesias grandes, corren, le dan una cosa, le dan otra, le pagan taxi, de todo, hotel y todo. Pero cuando viene un pastor humilde y sencillo, lo menosprecian.
eso ofendemos el corazón de Dios, porque eso es hacer excepción de persona. Vuelvo a reiterar, yo no vengo a decirle que me pongan en la tarima, no me interesa, pero a estos varones sí, que lo reconozcan. No son cualquier cosa. Por eso los profetas somos mal mirados. ¿Saben por qué? Porque no le gusta al pueblo que le diga la verdad. No le gusta. Un ejemplo. Es interesante cuando se mueven por una emoción. Es interesante cuando no se mueven por una dirección. Les doy el ejemplo. Yo esperé hasta lo último allá. Se convocó, fue tremendo, impactante, cualquier cantidad. Pero usted cree que así con la cantidad vamos a mover el brazo del presidente? Seamos sinceros. Usted puede orar y todo lo que quiera, está bien, pero preste atención un momento y no me diga hereje primero. Escuche lo que le voy a decir. Jesús de Nazaret sacó una palabra de la palabra y enfrentó al diablo. Se paró frente a frente y Jesús le dijo: escrito está. Una de las cosas, yo cuando voy a ir a cualquier lugar, no salgo a menos que no tenga la palabra. Y cuando Dios me da la palabra, entonces voy. Les doy un ejemplo. Esto lo va a bendecir. Hace mucho tiempo, un par de meses atrás, estaba leyendo la Biblia, tenía que ir a Potosí. Tenía que hacer un acto profético y no tenía la palabra. Y cuando llegó el momento, la palabra era esta. Yo saco de ahí, lo escribo, saco una palabra de la palabra y la palabra era esta: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no la destruya, y no he hallado. Ezequiel 22:30. Cuando el Señor me muestra y dice: y no lo he hallado, dice Dios, yo le dije: Padre, estoy acá, yo voy. ¿Quieres que haga eso? Sí. Tengo gente que fueron conmigo a Potosí. Estaba yendo a pararme a favor del pueblo de Bolivia. Nosotros vimos evidencia de cambios. La iglesia sabe. Después fui a Sucre. Amados, es una guerra espiritual. No se ven con estos ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Y la iglesia no sabe manejarse, no sabe caminar con los ojos, no sabe ver con los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque el hombre mira lo que tiene al frente. No mire, hermano. Sus ojos espirituales tienen que estar abiertos, atentos, sus sentidos espirituales. Porque el enemigo se mueve y lo único que quiere es destruirnos. Yo le digo algo: yo no estoy aceptando, yo lloro, me paro delante de Dios. Pero si el presidente gana, este gobierno gana nuevamente, yo le doy un consejo: si él gana, mejor venda su casa, venda sus propiedades y salga de Bolivia, porque después no podrá vender sus cosas, porque después vamos a quedar como está Venezuela. Yo tengo una invitación para irme a Estados Unidos. Me dijeron: véngase, profeta, para irme a vivir a Estados Unidos. Pero yo le dije a la iglesia: no soy cobarde para huir y dejar a mi nación. Cualquiera tiene el sueño americano, ¿no? Pero le dije: yo no soy cobarde para salir. ¿Sabe cuánto amo mi nación? Y se nos está muriendo. Usted me puede decir, por favor, Dios pelea por nosotros. Si fuese así, entonces ¿por qué Venezuela está así? Dígame. Que hoy están saqueando, hoy están robando,
hacen colas de 2 días, algunos de 3 días para comprar unos kilos de azúcar, de leche. Dígame, ¿acaso no es el mismo Dios de ellos que nosotros? Entonces, ¿por qué no pelea a favor de Venezuela? Porque ofendieron a Dios. Les doy un ejemplo. Bolivia ya ofendió a Dios. Hemos ofendido a Dios demasiado. Y le voy a mostrar algo. Venga conmigo, Eclesiastés capítulo 9, verso 11. Eclesiastés 9:11. Y presta atención a esto. Dice Eclesiastés 9:11: me volví y vi debajo del sol, no son los más veloces los que ganan la carrera, ni tampoco son los más valientes los que ganan la batalla. No siempre los sabios tienen para comer, ni los inteligentes tienen mucho dinero, ni todo el mundo quiere a la gente preparada. Y dice la Biblia, sino tiempo y ocasión acontece a todo. Diga conmigo, tiempo y ocasión. Diga conmigo, tiempo y ocasión. Míreme, qué tiempo más precioso, ¿no? Lo de la marcha para Jesús. ¿Sabe qué el tiempo era? Se me cayeron las lágrimas para adorar, pero no hubo adoración. Cuando estaban cantando el ministerio, cuando estaban tocando, cantando, y hubo un momento que giró, porque todo era en la carne, emoción. Pero hubo un momento que dio una vuelta, y ese momento era de adorar a Jesús, cambiar la música, dar un nuevo giro y cambiar y adorarlo. Si eso hayan hecho, todo el mundo haya estado tirado en el suelo pidiéndole perdón a Dios. Pero no hubo, porque no había una sensibilidad espiritual. No hay. Una atmósfera se cambia con la alabanza, con la adoración. Y solamente los apasionados por la presencia de Dios, yo los veo a ellos. Yo sé que los profetas son adoradores. ¿Sabe qué? Donde me paro y veo cielos de bronce, empiezan a tocar mis músicos, y sabe que todo se rompe y los cielos se abren y uno puede caminar bajo cielos abiertos. Yo lo puedo experimentar. Imagínese ese momento que haya sido que todo mundo, imagínese tirado en el suelo pidiéndole perdón, adorando. El gran problema es que todos dicen yo soy adorador de Cristo, es verdad, pero la pregunta es, ¿qué es adoración? ¿Qué es? Tú me puedes decir yo soy un adorador. Dime cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios diario. Dime. Por eso le decía, el tiempo era precioso de humillarse delante de Dios. La palabra humillar, y escuche esto, lo que dice la palabra, si mi pueblo se humillara. Usted lo conoce. ¿Qué capítulo es? ¿Qué libro? ¿Segunda de qué? 7:14. ¿Qué significa humillarse? La palabra humillar significa actitud de humildad ante una persona. Las personas humildes reconocen el valor de una persona por encima de uno mismo. Yo lo digo, ahí está mi amigo Samuel. Para mí, un gran pastor, al igual que los otros consiervos. Yo siempre lo veo a él orando. Usted dígale, corríjalo. Ya, sí, bueno, no sé, el apóstol. La humildad no está acá, está acá. No, las personas humildes reconocen la persona que tiene al frente
y lo ve como superior a uno. Hola. A mí me molesta. Vean, si quiere, ustedes vayan a iglesias grandes y usted preséntese. Preséntese, yo soy pastor. Ah, hola hermano, ¿cómo está? Le van a decir de la iglesia grande. Pero si viene su pastor, pastor, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Qué soberbia, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Y cuando va un pastor y lo conocen que es pastor, ah, hola hermano, ¿cómo está? Qué atrevido, ¿no? En el ejército, por más que tengas un pariente que sea coronel o teniente, lo que sea, le tiene que decir mi coronel o mi teniente. Pero la iglesia de Dios es increíble. Es impresionante. Yo a ellos les digo, hola hijo, ¿cómo estás? Es de amor. Pero cuando hay gente, siempre le digo profeta, porque lo son. Y cuando tú dices profeta, no me diga a mí, dígame David nomás, no tengo problema. Pero ellos reconozcan que son profetas, porque están honrando al profeta. Yo te voy a enseñar algo. He estado en un lugar, en una oportunidad, una de las primeras veces. Yo iba como pastor a esa iglesia a predicar. Y cuando me ve el pastor, empezó a decir, el profeta David llegó, el profeta David llegó. Y yo tenía el mensaje de pastoral. Y cuando dijo eso, activó lo profético. Y yo dije, wow. Le dije, Señor, están honrando el nombre, el profeta. Señor, ¿cuál es el mensaje? Y todo cambió. Y esa iglesia saltaba, danzaba, gritaba, chillaba. ¡Wow! Estaban en la gloria. Y yo no tenía una palabra. Ya cuando subo al altar y empiezo a querer cambiar, era como tocarme con una piedra, con una muralla muy dura. No podía tumbar y me acercaba a mi tecladista. Dale, no te canses de adorar, no te canses de adorar. Toca, toca, sigue tocando. Y yo ya no podía aguantar, estaba cansado, estaba solo. Hasta que de un momento a otro se derrumbó esa barrera. Y ahí el Señor empezó a revelarme y le dije, todos ustedes, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen que pasar y pedirle perdón a su pastor, porque todos han hablado mal de su pastor. Le dije al pastor que pase. Y el pastor me miraba como diciéndome, soy un cabezón, todos me aman. Y le dije a la pastora al que pase. Y pasó y también me miraba. ¿Sabe qué? Se paró uno. Le dije, oh Dios no lo ve. Y empecé a decirle varias cosas. ¿Sabe qué hizo? Uno se levantó llorando. Fue donde el pastor los miró. Pastor, perdóneme, yo hablaba mal para usted y hablo mal. Venían donde la pastora. Pastora. Gente que nos tenía muy cerca. Yo he aprendido de parte de mi papá, su papá, que yo no puedo hablar mal de uno de mis consiervos, de uno de mis hermanos, porque he aprendido algo. Si tú hablas mal para tu pastor o para alguien, alguien hablará mal para ti. Todos pasaron, pero saltaban, gritaban, chillaban, y todos fueron quebrantados, tocados por el poder del Espíritu Santo de Dios y pidiendo perdón. Y el pastor no sabía qué hacer. Y vi un momento, me quedé ahí, y el Espíritu Santo me dijo, ahora sal, vete a tu casa. Yo a lo que iba a salir, yo me quiero quedar un poquito, sal. Bueno, ni me despedí. 2 días después fue el pastor y me dijo, gracias, yo no sabía. 3 de la mañana seguían yendo los hermanos a pedirle perdón al pastor. No sé si le estoy hablando a alguien. ¿Qué significa humildad? Reconocer tus errores, reconocer tu falla, no tratar de justificarse. Las personas humildes, escuche esto, toda persona humilde son las personas que consultan a Dios. Y se los muestro allá en el libro de Segunda de Crónica 34 verso 1. Segunda de Crónica 34 verso 1 habla de la historia de un rey, Josías. ¿Sabe cuántos años tenía este hombre? Míreme un momento, por favor. Tenía 8 años.
cuando empezó a reinar. 8 años. ¿Y sabe qué me enseña? Es largo, léalo. ¿Y sabe qué me enseña? Que a los 12 años empezó a limpiar una limpieza espiritual en toda su nación y empezó a consultar a Dios. Imagínese un joven que limpió, sacó todas las imágenes. Cuando yo veo eso, y reinó 31 años, cuando yo veo esas imágenes, yo digo no entre mí, digo no, qué lindo sería si nuestro presidente Evo Morales hace una limpieza espiritual. Yo creo que se quedaría muchísimo, muchísimo, hasta más tiempo. Pero no saca. Vea la historia, dice Romanos capítulo 15, usted lo conoce, verso 4. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Yo lo que le decía, tiempo y ocasión. Qué tiempo más precioso de humillarnos delante de Dios, ¿no? La marcha para Jesús, ¿no? Qué tiempo más precioso de reunirse con los consiervos. Ya, perdóname, yo fallé. Ya podemos ir a tomar un café, conversar ahí. Qué tiempo más precioso, ¿no? Pero ese tiempo pasó. Tiempo y ocasión. Qué ocasión más preciosa para dar una dirección a todo el pueblo. ¿No sabe dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Hace Santa Cruz no sabe qué va a hacer. ¿O usted escuchó qué van a hacer después de esto? ¿Alguien escuchó qué van a hacer después de esta? No. ¿Sabe cuál es el problema? Que dejan primero que el enemigo ataque. Iglesia tiene que despertar. No tenemos que permitir que el enemigo nos ataque primero. La visión profética se adelanta al acontecimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Les doy un ejemplo. ¿Cuántos estarían dispuestos? No lo hagas si no sabes, si no estás seguro. De ir a... ¿Cuándo es la marcha? ¿Cuándo es la proclamación para que la reelección del presidente en Cochabamba? ¿Cuánto? 20 de febrero. Muy bien. ¿Y qué hace la iglesia? Dígame. ¿Sabe qué debería hacer? Ir allá antes de que lleguen todos. Ir y orar por ese lugar. Cercar ese lugar. Estoy hablando espiritualmente. Cercar ese lugar. Tomar ese lugar. ¿Sabe qué significa intercesor? Está bien orar, pero acá venimos para aprender y salimos para guerrear. Y la unción que Dios ha depositado en ustedes, en mí, es una unción de guerra, de poder, de autoridad. Pero entre nosotros no vamos a alumbrar, pues, ¿no? La luz brilla en medio de las tinieblas. La batalla es en el campo de batalla, no es en el lugar de concentración, de entrenamiento. Levante su mano si está entendiendo. Qué lugar más precioso, qué ocasión más preciosa era de convocar. Bueno, el próximo evento, hermano, vamos a hacer esto, oren por favor, porque vamos a llegar acá y vamos a hacer. Wow, sería tremendo, ¿no? Yo sí he estado arriba, yo le decía a suelta una palabra, tomemos el estadio, una noche de vigilia, una noche de clamor total por Bolivia. El estadio, el estadio, el estadio, el estadio. ¿Qué pasaría si tomamos una noche en el estadio? Díganme. Pero una noche de adoración, una vigilia de adoración, no como las iglesias. Son expertos para hacer vigilia. Yo me río, lo primero que llevan es su colcha. Lo segundo que llevan es su sándwich. Lo tercero que llevan es su café. ¿Es verdad o no? Es interesante lo cristiano. Ya, lo primero es su colcha. Algunos llevan hasta camping, hermano.
Es increíble. ¿A qué van a dormir? Quédense en su casa, pues. No vaya a sufrir, porque vigilia, estar tiempo con Dios, a solas, consultando, orando. Si se humillase mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, 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 buscar en mi rostro, oraren. ¿Sabe qué significa eso en esencia? Volverse a Dios de sus malos caminos y consultar a Dios. ¿Qué quieres que yo haga, papá? Eso es humillarse. Josías, el rey, cuando pilló el libro de la ley, rasgó su vestido, se puso triste. ¿Y sabe qué dice la palabra? Y envió a algunas personas a ese rey y le dijo: vayan a consultar a Dios por mí. Y dice la Biblia que ellos salieron y fueron a buscar a una mujer profeta. Cambia, ¿no? Cuando el hombre, cuando la iglesia consulta a los profetas. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Métanse más, porque Bolivia nos necesita. Métanse más con el Señor. Yo he aprendido algo, hermanos. Es bueno visitar, pero yo no visito excepto que Él no me diga vaya y visite. Yo prefiero pasar tiempo ahí a solas con Dios, porque más gano yo y la iglesia es más bendecida. Mientras más paso yo tiempo en la presencia de Dios, más es bendecida la iglesia, nuestra ciudad y nuestra nación. ¿Sabe qué necesitamos para terminar? Tengo tantas cosas que decir. Volvernos a Dios y consultar a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para Bolivia? ¿Cuáles son los diseños? Hermanos, yo he visto, el Señor me lo ha mostrado, cuando el gobierno se mueve, antes de que el gobierno, el presidente vaya, van sus brujos, donde van a ver los acontecimientos. Y la iglesia del Señor, ¿qué hace? ¿Sabe qué debería decir? ¿Qué hago yo? No mire a nadie, mírese usted. Cierre sus ojos un momento. Si tú no sabes consultar a Dios, es porque no eres humilde. Y yo creo firmemente que hay profetas en esta nación. Hay profetas en esta nación. Hay profetas en esta nación. ¿Sabe qué deberíamos hacer? Decirle: Señor, perdóneme, Padre, porque yo no consulto contigo. ¿Sabe que cuando los cielos se abren, cuando hay hombres y mujeres de oración, de búsqueda, el Señor te da una sola palabra y te sorprenderías si obedeces esa palabra? Aún la palabra viene de la boca de Dios. Iglesia del Señor, despierta. Es una guerra espiritual. Yo le vengo a hablar esto porque el Señor me dijo que le diga, porque en esta casa reconocen los profetas, porque en esta casa reconocen los 5 ministerios. El Señor me dijo que les diga todo esto, porque aquí ustedes honran a los profetas y a los ministerios. Qué gran bendición es esa. Vuélvete a Dios. Bolivia te necesita. Te voy a decir algo. Dios planeó que tú nazcas en Santa Cruz, en Bolivia. Dios planeó que nazcas en este tiempo. Dios planeó que tú lo conozcas para que este tiempo tú te levantes a favor de tu nación. Porque Dios pone una palabra en cada uno de nosotros. Eres muy importante.
Eres muy importante. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por haber permitido, Señor, dirigirme. Padre, les he hablado lo que me dijiste que yo le diga. Les he dado tu palabra. Gracias, Señor, te doy. Bendigo tu santo nombre. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que estás trabajando aceleradamente. Gracias por esta nación, papá. Y sé que hay profetas. Y yo como profeta perdono a tu pueblo. Perdono a tu pueblo porque no reconocen a los profetas. Me paro a favor de los profetas, Señor, perdonando a tu iglesia, Señor, y bendiciéndolos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Me despido con esto. Este es un niño, es un radar espiritual. Así como lo ven. El otro día estaba teniendo un problema y agarra y a su mamá le dice: mamita, sé que he pecado en contra de Dios porque miré cosas que no debería mirar. Voy a pedir perdón a Dios. Y le dijo a su mamá: mamá, ¿me puedes leer la Biblia todas las noches? Yo el otro día fui a su casa y le dije: ¿qué estudiaste? ¿Qué estás estudiando? Y me sorprendió su respuesta: estoy estudiando el libro de Proverbios. Y empezó a decirme un montón de cosas. ¿Por qué lo traje? Enseñen a sus niños. Enseñemos a nuestros niños. Ellos son tesoros. Que el Señor me los bendiga.